Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, tal cual como habíamos prometido en las redes, en diferentes informaciones que dimos, la primera parte de nuestros comentarios vamos a explicar lo que probablemente el 90% de la población, incluyendo a los candidatos, desconocen de las reglas del juego relacionado con cociente, medio cociente y residuo. Y para eso hemos invitado al señor Osman Valdés, alto directivo del Tribunal Electoral, para que por favor nos trate de dar luces en esta confusión que existe. Darle la bienvenida, don Osman, y la primera pregunta de cajón. Primero, ¿qué es el cociente? Vamos a hablar del cociente. Cociente, en primer lugar, es una fórmula muy sencillita. Cantidad de votos válidos emitidos en el circuito electoral se divide entre la cantidad de curules. Se emitieron 100.000 votos, se divide entre 5, 20.000. Eso es el cociente. Entonces, todos los candidatos, estamos hablando en este caso diputados, a diputados que tengan más de 20.000 votos ya tienen automáticamente su curul. Todo partido. Todo partido. Todo partido que tenga 20.000 votos, cada 20.000 votos tiene derecho a una curul por cociente. Ya. Un partido puede tener 3 candidatos a diputados y los 3 tienen arriba de 20.000, obtienen las 3 curules. Las 3 curules. Bien, muy bien. Una vez que se entrega ese cociente y no se ha completado la cantidad, el cupo, viene entonces el medio cociente. Explíquenos qué es el medio cociente. Como dice su nombre, es sencillamente dividir el cociente entre 2. Si era 20.000 el cociente, se divide entre 2, 10.000, volvemos a la misma regla, cada 10.000 le toca a un partido una curul, por medio cociente. En ese momento, el partido que ya recibió cociente no participa. No participa en el medio cociente. Es correcto. Es una exclusión para favorecer a los partidos. Por eso es que vemos que puede haber un candidato, si estamos hablando del cociente 20.000, que el segundo sacó 19, pero sin embargo en otro partido alguien sacó 16 y ese se gana 16.000 el medio cociente. ¿Es correcto? Es correcto. Bien. Es correcto. Si hay otros candidatos, otros diputados con más de 10.000 también obtienen. Es correcto. Curul por medio cociente. Pero no puede ser una curul recibir 2 medio cocientes. No puede. No puede porque 2 medio cocientes significaría un cociente. Exactamente. Entonces, una vez que se ha llenado y todavía faltaría curules por asignar, entraría el residuo. Ahí entramos. Explíquenos el residuo. En el residuo, muy rápidamente, y hay dos frasecitas básicas, en el residuo participan los candidatos. Todos. Todos los que no han sacado curul. Todos los candidatos que no hayan recibido curul por cociente o medio cociente. No importa del partido que sea. No importa del partido. Se les suman los votos, y eso es la otra parte importante, se les suman los votos en todos los partidos en los cuales estaban postulados. Si estaba postulado en uno, y para eso son las alianzas, en 2 partidos, pues se les suman sus votos en el residuo, en cociente y medio cociente no, en residuo. Y lo otro es que ese candidato que por mayoría de votos adquiere curules por residuo, esa curul va al partido al cual pertenezca el candidato. No importa que en otro haya sacado más, no importa. Es a dónde está inscrito él como candidato. Exactamente. Además, el residuo solo se le puede dar a un solo partido, o sea, uno por partido. Uno por partido. Si hay 2 que califican se le daría al otro de otro partido. Al más votado del siguiente partido. Muy bien. Exactamente. Yo ayer lo escuché, don Osman, en un ejemplo, y yo quisiera que lo repitiera acá para beneficio de mis televidentes. Especialmente en el circuito de San Miguelito, que tiene 7 candidatos. Creo que es el circuito más grande, ¿no? Del país, 8-6. Bien, explíqueme por qué en ese circuito y cómo salieron. Por ejemplo, ahí salían 7. Salían 7. ¿Quiénes salieron por cociente? Ahí hubo cocientes, en la fórmula hubo cocientes adjudicados al
Yo tengo la lista aquí, Azulay Rodríguez. Azulay Rodríguez y Pineda, Raúl Pineda. Ajá, Juan Diego Vázquez Juan también Diego se le Vázquez, entregó libre cociente. postulado, Sí. cociente, y Dalia Bernal, de Cambio Democrático. Por cociente también. Bien. Que Ahora, eran 4 curules por cociente. Bien. Se fue a la repartición por medio cociente. Ajá. Y allí estuvo ahí está del Partido Panameñista, la señora está Atencio, Ixel Atencio. Ella recibió medio cociente. Bien. Entonces quedaron 2 curules para distribuir por residuos. Cuando se hace el ejercicio, vamos a la lista de candidatos más votados. El primer residuo se le adjudica al señor Leandro Ávila, que obtuvo pues la mayor cantidad de votos por el PRD. Por el PRD. Bien. Luego ya no podemos adjudicarle más curules al PRD, porque ya tenía una. Cuando seguimos la lista, se suman los votos. Recuerden, les dije que se suman los votos en residuos de los candidatos que están postulados. El señor Francisco Alemán estaba postulado en el PRD y en el Molirena. Y él es Molirena, él es el presidente del partido Molirena. Entonces, cuando se le suman esos votos, él es el segundo más votado de otro partido, porque es del Molirena. Entonces, el argumento del señor Camacho, que dice que no se le pueden adjudicar 2 residuos a un mismo partido, se cae con esto. Correcto. Porque Alemán es del Molirena y Leandro Ávila es del PRD. Y la curul se adjudica al Molirena. Exactamente, ahí es la definición, y es una frase que está en la ley. No tenemos es ni siquiera unos minutitos adicionales, don Osman, y yo quería con usted, por ejemplo, discutir el hecho de que en el periodo pasado no se aplicaba esto, en el periodo pasado. Esto no es un cambio de ley, esto es una decisión de la Corte Suprema, es un fallo de la Corte que volvió de nuevo a aplicarlo. Sí. Pero ¿qué beneficios tiene a mi criterio esto? Esto es lo que básicamente, y usted me corrige si estoy, le doy autorización que me corrijan si estoy equivocado. Esto es por la ley de proporcionalidad. Fíjense lo que pasó o lo que hubiera pasado en el 8-8. En el 8-8, los 5 candidatos del PRD fueron los más votados. Si hubiera sido por votación, los 5 PRD salen electos. Y lo voy a leer. Aquí, por ejemplo, Javier Sucre tenía 21.694 votos. Víctor Castillo, 17.284. Bielka Torrijos, 16.541. Y Javier Patacón Ortega, 14.263. Y Joaquín Arias, 12.626. El más votado después fue Mayín Correa, de Cambio Democrático, que tenía 12.541. Si esto se hubiera aplicado al sistema sencillo, salían los 5 PRD. Acá salieron 2 independientes por medio cociente, que es Raúl Fernández con 11.949 y Edison Brose con 11.990 y Mayín con 12.541. Y quedaron 2 PRD. Entonces quedaron 2 PRD, un CD y 2 independientes. Eso es para que se entienda lo que es cociente, medio cociente y residuo. Yo quiero hacer una recomendación final, además de agradecerle a don Osman que haya tenido la gentileza de venir a explicarnos, de que lo primero que tiene que hacer cualquier candidato antes de reclamar, de impugnar, es conocer las reglas del juego. Si usted conoce las reglas del juego, está mejor preparado en caso de hacer una impugnación, que sea una impugnación correcta. Yo no sé si usted quiere agregar algo más, don Osman, pero ha sido muy valiosa su información. Muchas gracias, don Juan Carlos, por la oportunidad de llegar a la ciudadanía y poder hacer algo de docencia. Déjeme hacerle otra aseveración. Aquí la gente habla de trampa y habla mucho de esto. Yo siempre, y lo dije el jueves pasado, especialmente en la candidatura para presidente. Si aquí en una mesa hacen trampa con el sistema panameño que tenemos, el jurado, el representante de ese candidato que dice que le hicieron trampa es cómplice. ¿Es correcto? Es correcto. Porque él tiene que firmar todo lo que se dé en esa mesa.
que metieron papeletas ya con el voto de X, él es el responsable y es cómplice. Y si hay un mal conteo en la Junta Nacional de Escrutinio, donde los candidatos tienen derecho a representantes, es porque su representante no ha hecho su trabajo. ¿Estamos correctos? Totalmente correcto. Muchísimas gracias, don a usted, Omar. Muy amable. Vamos contigo, Antonio. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Valvoline, el aceite sintético para motor que los mecánicos expertos recomiendan. Distribuidor autorizado Autocentro. Para autos, lo más completo. Cuesta poco ser full extras. Llévate la Kia Sportage Full Automática con 1,220 de descuento o el Río Full Automático con 1,120 de descuento. Maestro, ¿qué es la energía? La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso dentro de ti. Para Panamá, nuestra mejor energía, Naturgy. Al programar mensualmente tus ahorros en Multibank, da en el blanco de tus metas y cumple tus objetivos. Presentamos la cuenta de ahorro Multiplan, la que con tus depósitos programados desde 25 balboas recibes hasta 5% de interés. Tenemos una cuenta para cada persona. Abre la tuya hoy en Multibank. Sanetatos, con más de 50 años en el mercado, es una de las distribuidoras más grandes de productos masivos en Panamá, gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores y a nuestros clientes que nos han distinguido siempre con su preferencia. Los invitamos a conocer nuestras sucursales de Tocumen y Transísmica, en donde contamos con una alta gama de vinos y licores, quesos nacionales e importados y una gran variedad de productos exquisitos para el paladar de nuestros clientes. Contamos con sucursales en Chiriquí, Divisa y Paical. Nuestro compromiso es brindarle los mejores productos al mejor precio y el servicio que usted se merece. Dentro o fuera de casa, cuando estás con la señal de Panamá, estás cubierto por la red más confiable del país. Sigue adelante viviendo tus momentos con Más Móvil. Llegó el invierno y en Petroautos la lluvia es de letras bajas. Accent 78,91 quincenal, Solaris 83,67 quincenal, Creta 104,65 quincenal, Tucson 126,69 quincenal. Hyundai. Ringside anuncia sus próximas transmisiones en Cable Onda Sports. Viernes 10 de mayo, 7:30 de la noche desde Argentina. Siguiéndole la pista al futuro campeón mundial panameño, Jaime Arboleda, en su encuentro ante el invicto ecuatoriano José Saán. Sábado 18 de mayo, 2 de la tarde, desde Escocia, la Super Serie Mundial de Boxeo. Josh Taylor e Iván Baranchik en los superligeros y Naoya Inoue contra Manny Rodríguez en los pesos gallos. Solo por Ringside en Cable Onda Sports. Continuamos con nuestros comentarios. Miren, hay que entender que al ser unas elecciones reñidas, porque yo creo que la mayoría no esperábamos una contienda tan cerrada. Cuando usted habla de 3 puntos, inclusive llegó un momento en el conteo del 3 que estaba por menos de 2 puntos, 1,90 y pico de diferencia, pues es lógico pensar, especialmente del grupo que no se sintió afortunado, en que pudieron haber irregularidades. Y hay que entenderlo, hay que entender la reacción, por ejemplo, de Rómulo ayer haciendo una conferencia de prensa reclamando el llamado que hizo a los otros candidatos, fracasó. Los otros candidatos no lo quisieron acuerpar, así es que Rómulo tendrá que hacer las cosas por él y por su partido. Entonces eso hay que entenderlo. Ahora yo le digo a los televidentes, porque siempre en época de elecciones las pasiones
se acrecientan. Inviertan la situación. Imagínense que es Cidi el que ganó y PRD que ya segundo. ¿No estarían los PRD inclusive haciendo un escándalo mayor de lo que están haciendo el Cidi? Los de los Maras se quedaron tranquilos porque el margen de diferencia con los Maras fueron muchos puntos. Fueron muchos puntos. Entonces es importante que se entienda la situación como es. Miren, el primer consejo que yo le daría primero a los candidatos y después a la población que vota, conozcan las leyes, conozcan las reglas del juego. Si usted no conoce las reglas del juego, como lo explicamos en el primer segmento, usted no sabe. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en Sudamérica a los estudiantes se les califica de 1 a 10. Entonces viene un suramericano acá a Panamá, entra a la escuela y le lleva una nota de 4 al papá. 4 en Sudamérica, escúchenme, es fracaso. Y a lo mejor el papá, por desconocer las reglas del juego, lo regaña. Cuando 4 es una nota excelente. Bueno, así tienen que ser los candidatos primero, saberse ellos las reglas del juego, para poder decirle a sus seguidores, señores, calma, esto es así. Entonces, si no la saben ellos, no podemos entrar en una impugnación correcta, en un reclamo correcto. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es conocer las leyes, las reglas del juego. Las noticias falsas, hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas. Ayer me mandaron, por ejemplo, una noticia que recorrió todo Panamá de una voz de un chico joven, yo asumo que es joven, porque ni siquiera tiene el valor de decir su nombre, ni siquiera su cédula, nada, sino sencillamente dice una serie de sandeces que la mejor forma de resolverla es saber de quién viene. Cuando viene un mensaje anónimo, el 99.9% es falso, porque la verdad uno pone su cara, con la mentira uno se esconde. Yo oigo el audio y escucho entre las cosas que me pareció falsa desde un principio, donde decía que él en el TER, cuando se estaban contando los votos que iban por el 50%, Cortizo le llevaba 8 a 10 puntos de ventaja. Eso es totalmente falso. Desde el 15-20% de la mesa, la tendencia se marcó en 1 y pico, 2, hasta que terminó en 3. Era la diferencia. Era totalmente falso. Por otro lado, dice ese audio, y esto lo pongo de ejemplo para que vean las estupideces que escribe. Ponía que en la Junta de Escrutinio estaba contando las actas en el mismo orden que llegaron al TER. Esto es totalmente absurdo y esto no fue verdad. Y que ahora, después del 50% del conteo, en la Junta Nacional del Escrutinio se había empatado y ahora venían las actas donde Rómulo había rebasado esos 8 puntos o 10 que tenía de diferencia. Tan falso era, yo llamé a la presidenta de la Junta Directiva y me dijo, Juan Carlos, eso es falso. Me mandó inclusive una foto de cómo iba el conteo y me dijo, nunca el señor Rómulo sobrepasó a Anito. Siempre se mantuvo esa tendencia. La mínima era 1.90 y la máxima, que fue la que terminó en más o menos 3,0 algo por ciento de diferencia. También decía el audio que los abogados de Morgan y Morgan estaban ya impugnando. Yo llamé a Juan David Morgan, que es mi amigo de muchos años, y me dijo, Juan Carlos, es totalmente falso. Entonces hay que tener cuidado porque esos rumores, la gente, fíjense, y esto es muy normal, especialmente en elecciones, hay mentiras que uno quiere que sean verdades. Es como si usted, por ejemplo, está juzgando a un hijo suyo por asesinato y usted sabe que él es culpable. ¿Usted qué espera del jurado? ¿Que lo absuelva? Usted quiere escuchar una mentira.
Y eso pasa en política. Hicieron trampa. Claro que hicieron trampa. Señores, con calma, investiguemos. Hay fórmula de aclarar, de protestar y de impugnar. Bien. Otra cosa que vuelvo a repetir. Señores, el sistema de elección panameña, especialmente para presidente, pues yo creo que es muy obsoleto el conteo de los diputados en los circuitos, en las juntas estas circuitales. Es muy peligroso porque hay personal ahí del tribunal que no está lo suficientemente entrenado y puede cometer errores. Ahí se pueden cometer errores de buena y de mala fe. Pero bueno, en la parte de la elección de presidente, yo vuelvo a insistir. Si un candidato dice, miren, a mí me robaron en tal mesa, pues su representante de esa mesa fue cómplice de ese robo. Porque todos los candidatos a presidente tenían derecho a tener un representante. Que yo no tengo porque soy de libre postulación, pero hay 3, por lo menos de partidos diferentes, que están cuidando toda la mesa. Entonces, para hacer una trampa, su representante tiene que estar en la jugada. Y eso es lo que usted tiene que pensar, porque por eso es la situación. Y ustedes van a ver que el conteo voto a voto o acta a acta va a ser muy similar, y ahora lo vamos a ver, va a ser muy similar al conteo que se hizo electrónicamente por el TER, famoso TER. Entonces, además, me hicieron trampa en la Junta Nacional de Escrutinio. Usted tiene derecho a tener tu representante y a defender todos los votos, y todas las actas se verifican con su representante. Reitero, sí se dieron casos de muchachos jóvenes del Tribunal Electoral que no habían sido lo suficientemente entrenados, que estaban un poco confundidos con esto del cociente, el medio cociente, etcétera. Si eso es cierto. Ok. Pero fíjense ustedes, remarcando lo que dijimos en el primer segmento. En el 8-7, donde este servidor votó, habían 5 candidatos. Héctor Brand y Cheyo Gálvez salieron por cociente. Fíjense la situación que se armó acá, que es extracurricular, pero cumple con el reglamento y las leyes. Entonces, Gabriel Silva, independiente, sale por medio cociente. Como no había más nadie de medio cociente, se aplica el residuo. Como en el residuo entran todos, fíjense, entran todos los que no se le ha adjudicado una diputación, todos los que no tienen diputación. Cristiano Adame tenía 30 y tantos votos más que Carla García y se le aplica ese residuo y se le da una curul al PRD con Cristiano Adame. Pero ¿qué dice la ley? Que no se le puede dar más de una curul por partido, por lo tanto Carla quedaba fuera del juego. Y entra esta señora que es molirena y que estaba postulada también en el PRD, se le suman los votos, tiene 13,000 votos, 7,000 menos que Carla García. Ojo, pero Carla no califica para el residuo y se le aplica a esta señora y se le da por el molirena, aunque ella haya sacado menos, en el caso que fuera así, en el molirena que en el PRD, porque ella está inscrita en el molirena. Y ahí salen los 5. Entonces, esos son los detalles. Conclusiones de esta primera parte. Conozca las reglas del juego primero. Si no las conoce, ni siquiera puede entablar usted una discusión. Si se siente que le robaron, impugne. Impugne. La impugnación no conlleva, si es correcta, no conlleva. ¿Qué riesgo hay en la impugnación? Le voy a decir. Para diputado hay que poner una fianza de $25,000 y para presidente $50,000.
Si usted tiene que poner la fianza, pone la fianza y gana, bueno, ganó, le devuelven su fianza y habrá que bajar al que usted dice que le dieron ilegalmente las credenciales. Si usted pierde responsablemente, le devuelven su fianza. Pero si usted tiene una impugnación temeraria y usted dice, sí, porque ahí robaron, metieron votos que ya estaban marcados y resulta que es falso, no solamente pierde la impugnación, pierde la fianza a beneficio del impugnado. Voy a un cambio y regreso con más información. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Ingresa a la banca en línea de Global Bank y apertura tu cuenta de ahorros online desde la comodidad de tu casa u oficina. Con una excelente tasa de interés de hasta 3%, sin monto mínimo de apertura y cantidad de cuentas ilimitadas. Tu cuenta de ahorros como un bolsillo virtual. Global Bank, primero la gente. Llegó el invierno y en Petroautos la lluvia es de letras bajas. Accent 78,91 quincenal, Solaris 83,67 quincenal, Creta 104,65 quincenal, Tucson 126,69 quincenal. Hyundai. Dentro o fuera de casa, cuando estás con la señal de Panamá, estás cubierto por la red más confiable del país. Sigue adelante viviendo tus momentos con Más Móvil. Que nadie te diga que es mejor mañana. El sol no se mira desde una ventana. Hagamos un pacto en esta tarde dorada. Hagamos un pacto de sol a sol, choteame así es mejor. Metalpan cuenta con la planta de fabricación y procesamiento de estructuras y tanques metálicos más moderna de Centroamérica y Panamá, con la capacidad de manejar altos volúmenes y ofrecer los servicios de corte, perforación, soldadura, granallado y pintura, con alta tecnología y capacidad de entrega en tiempos récord. Valvoline, el aceite sintético para motor que los mecánicos expertos recomiendan. Distribuidor autorizado Autocentro. Para autos, lo más completo. Playa Caracol, el proyecto de playa más exitoso de Panamá, presenta su nuevo proyecto Residence Beachfront. Cada residencia tiene 4 apartamentos, 2 en planta baja de 3 recámaras cada uno y 2 en el primer alto de 2 recámaras cada uno. En los 4 edificios de Ventanas del Mar nos quedan pocos apartamentos con vista al mar o a la montaña. En el edificio Santori ya terminado, nos quedan pocos apartamentos solo mirando a la montaña. Y en los edificios Aires del Mar 1, 2, 3, 4 y 5 todavía tenemos apartamentos disponibles. Tenemos la mejor academia de surf. Llámenos al teléfono 6691-9381 o visite nuestras oficinas de ventas en la entrada de la carretera hacia Punta Chame. Mazda tiene para ti una oferta irresistible. Llévate el Mazda CX-5 desde solo $22,995. Solo en Grupo Sílaba. Vamos a hacer ahora un análisis de cada una de las candidaturas a presidente de la República y empiezo del último al primero. Empiezo con Ameglio. Marco Ameglio, que sacó, les voy a decir, 11.319 votos. Eso porcentualmente representa 0.58 de 1%, la mitad del 1%. Marco Ameglio, para mí, o sea, ya es muy obvio,
la ciudadanía no compró la candidatura independiente de Ameglio y especialmente de una persona que había sido por muchos años miembro de un partido. Así es que eso se veía venir inclusive. El sexto puesto, Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia, el FAD. El FAD sacó, aquí tengo la cantidad, 13.574 votos, el 0.69%. Yo veía la explicación del FAD, donde decían que dentro de 5 años vamos a tener lo mismo, donde decían que el pueblo no ha entendido su mensaje. Inclusive yo diría que lo peor del FAD ni siquiera es que desaparece su partido. Ni siquiera eso es lo peor. Para mí lo peor es que de los 80.000 registrados o adherentes que tiene el FAD en la Suntrack, de los 80.000, ¿por qué sacó tan pocos votos? Imagínense, de 80.000 inscritos en Suntrack, solo sacaron 13.500 y tantos votos. Eso es lo que le debe preocupar al FAD. Si no convencen a su propia gente, no van a convencer a nadie más. Vamos al caso de Ana Matilde, quinto lugar. Ana Matilde sacó 93.583 votos, 4.76. Ana Matilde primero fue la candidata por la libre postulación que más firmas trajo. Se veía mucha expectativa, parecía que iba a ser la banderada de los independientes y así lo marcaba en las primeras supuestas encuestas o sondeos y fue perdiendo esa independencia y a mi criterio la fue canalizando Lombana. Y Ana Matilde terminó con una cantidad de votos apreciables, 93.000 y tanto, con un 4.76, que para ser independiente, pues yo diría que no quedó tan mal, pero definitivamente tampoco el pueblo compró la imagen de independiente que daba a proyectar a Ana Matilde Gómez. José Blandón. Miren, Blandón yo siempre lo dije y lo repito, Blandón era uno de los mejores candidatos. Pero Blandón, el efecto Varela le cayó como una aplanadora. Bueno, el efecto Varela ni Superman lo resistía. Entonces ahí yo creo, es más, yo me atrevo a decir que no hubiera habido ningún panameñista que hubiese sacado más votos que Blandón. Blandón fue a esta campaña con todas las condiciones en contra, con todas. Entonces el desgaste general del mismo partido gobernante, el desgaste del líder, a algunos no les gustó que él se separó un poco del partido, o sea que perdió de ambos lados y esa fue la razón por la que Blandón saca un 10.82%, 212.540 votos, menos que su membresía. Entonces, repito, se veía venir, tenía que ser un milagro para que Blandón pudiera tener mejor aparición, pero definitivamente el rascacielos que él tenía sobre sus hombros lo hundió y eso es indiscutible. Vamos a ver el tercer lugar, que es el fenómeno Lombana. Aquí tengo que dividir la gente de Lombana, aquí tengo que dividir el pueblo en dos. Los que votaron por Lombana y los que no votaron por Lombana. Los que votaron por Lombana, la gran mayoría se lo corrían a robo, pero a robo armado. Y no pensaban que la gente alrededor de ellos no son representativos de un pueblo. O sea, es más, cuando empieza el TER, se cuentan unas mesas de uno de estos centros de votación
donde va a votar la gente un poco más preparada y Lombana se va arriba. Inclusive hubo gente que se asustó. Creo que fueron las primeras 8 o 10 mesas, no me acuerdo. Pero la gente que iba a votar a Lombana se lo corría a ganador. La gente que no votó por Lombana lo veía como una fuerza independiente importante. Es más, yo diría que llegó un momento en que cierto sector de la población que no votó con Lombana veía la pelea más entre Nito y Lombana que entre Nito y Rómulo. Hubo gente, por lo menos en La Salle donde yo fui a votar, los grandes coros eran Lombana y Nito. Rómulo prácticamente no se veía. Esa es la percepción que se daba. Bueno, Lombana tiene un sorprendente 18.80%, que pudiera convertirse hasta en 19 si se hace el conteo completo, aunque las que faltan son de las comarcas, y ahí pudiera inclusive Lombana bajar, pero alrededor de un 19%, 369.265 votos. Ya él monta las bases para o formar un partido para el 2024, no sé qué va a hacer Lombana, o crear esa fuerza, aumentar esa fuerza independiente para el 2024. Pero parece que su discurso caló. Caló porque sacó, inclusive, ganarse hablando en un independiente ya era un mérito. Y otra de las cosas que yo diría, por ejemplo, fíjense ustedes, alguien sacó el cálculo basado en lo que Rómulo y Nito se gastaron dividiendo el subsidio electoral que le dieron a cada uno entre los votos sacados, y creo que uno dio 12 y el otro 11 y pico, Lombana dio .49 centavos, en base a lo que recibió por los votos que sacó. O sea que el voto más barato lo sacó Lombana. Él mismo lo dijo esta mañana en una entrevista que vi, donde no se gastó una cuña sola en televisión, y bueno, hizo una, a base de boca a boca en las redes, etcétera, pero hizo una excelente labor. Ahora, bien, veamos ahora a Rómulo Rux. Rómulo, para mí, sorprendió. Miren, había un factor que se veía distanciado a Nito de todo el resto. Y cuando comienza el conteo, la gente dice, espérate un momentito, aquí puede pasar algo. Rómulo demostró una fuerza que, por lo menos yo personalmente, no se la conocía, a pesar de algunas fallas que mucha gente dijo que cometió, y que yo voy a comentar algunas. Hay un factor que yo no he escuchado a nadie, y yo creo que ese factor ayudó mucho a Rómulo, el factor Casís. Aquí criticaron mucho a Luis Casís, y Luis Casís caminó mucho con la bandera del CD por los pueblos más humildes de Panamá. Miren que en la provincia, en Panamá y sus alrededores gana Rómulo. En Chorrera gana Rómulo. Y eso, a mi criterio, puede ser el efecto popular de Casís. Yo, inclusive una vez con algunos muchachos boxeadores, que ustedes saben que el boxeo es uno de los deportes que recluta a la gente más humilde de un país, y me decían, no, nosotros vamos con Casís, ni siquiera decían Rómulo, nosotros no vamos con Casís. Yo creo que el efecto Casís ayudó mucho a Rómulo. Yo sé, miren, por ejemplo, Martinelli escribió una carta muy fuerte a Rómulo después de las elecciones. Voy a leer el primer párrafo, que en el primer párrafo se condensa todo. Se llama Victorias perdidas, la opinión de Ricardo Martinelli Berrocal. El gran mariscal alemán, quién sabe, el mejor estratega de la historia fue Erich von Manstein, creador del, una palabra ahí en Blitzkrieg,
o guerra relámpago y de la conquista de Francia, mas no así de la de Rusia por la interferencia del sádico Adolfo Hitler. Este escribió sus memorias, se llaman Victorias Perdidas, que describe esto y mucho más, y es lo mismo que le ha sucedido a Rómulo Rux, quien pierde siendo el mejor, pero por falta de coraje, agresividad y de noblesse oblige, o sea, nobleza obliga, al no postular a quien debió y al no apoyar quien le pudo dar el triunfo, por tanto el 25 de abril pierde las elecciones y no el 5 de mayo. ¿Qué quiere dar a entender Martinelli con esto? A Martinelli no le gustó que el 25 de abril no hubiera una protesta más contundente del candidato Rómulo Rux por lo haberlo despojado a él el Tribunal Electoral de su candidatura a alcalde y a diputado. Y la prueba está que Martinelli, Ricardo y Marta, su esposa, felicitan en la madrugada del 6 de mayo a Cortizo por su triunfo, cosa que obliga a Rómulo a reconocer también el triunfo de Nito Cortizo. Entonces, esa situación molestó. También se refiere Martinelli que él no lo quería postular. Acuérdense que Martinelli dijo, voy por la libre en alcalde, y después Rómulo dijo, lo vamos a postular. En base a esas dos cosas, según Ricardo, él perdió el 25 de abril y no el 5 de mayo. Estas son observaciones que... Ahora, yo sé cómo se debe sentir Rómulo. Yo creo que Rómulo es una buena persona. Yo siempre que le escribo a Rómulo me contesta. Yo creo que es un hombre preparado y sé cómo se entiende, y me gustó la respuesta de Nito Cortizo cuando le preguntaron sobre los reclamos que estaba exigiendo Rómulo. Y Nito dijo exactamente lo que debe ser. Ese es su derecho. Yo sé que en una competencia tan cerrada tú tienes que hacer algo para ver cómo se puede revertir. Yo le diría a Rómulo que haga las consultas. Él tiene un término específico que dice la ley para impugnar, y que haga una impugnación si él considera que ha sido estafado. Él sabe ya los riesgos que va a correr, pero él debe hacerla. Y no buscar el apoyo del resto de la oposición, porque los otros opositores van a decir, este se quiere autonombrar el jefe de la oposición. Y quizás por eso no tuvo apoyo de los otros grupos. Así es que te entiendo perfectamente bien, y haga las cosas como deben hacerse. Ahora bien, vamos ahora al de Nito Cortizo. Como es el ganador, acuérdate que la historia la escriben los ganadores. Yo creo que las encuestas favorecieron a Nito. No favorecieron en darle, no, por lo exagerada que eran algunas, mucha gente que apuesta ganador, a lo mejor a última hora dice, ¿sabes qué? Voy a votar por el ganador, porque lo ponían prácticamente como el ganador absoluto. Otra cosa, por ejemplo, que voy a decir con categoría es el efecto Molirena. Si Molirena no apoya a Nito Cortizo pierde. Y les voy a explicar por qué. Nito Cortizo se ganó a Rómulo por 45.953 votos. ¿Y sabe cuántos votos aportó Molirena al triunfo de Nito? 45.606. Imagínense que esos votos no están ahí. No solamente es lo que dejó de recibir y que Molirena se hubiera ido con Rómulo. Hubieran sido 40 y pico mil votos más para Rómulo y ganaba Rómulo por 40 y pico mil votos. El efecto Molirena fue determinante para el triunfo de Nito Cortizo. Y otra cosa que Nito lo debe saber, pero hay que recordarlo.
el voto duro del PRD fue el que lo sacó a usted, mi querido amigo Nito. El techo del PRD, que es un 33%, ese es el voto que lo hizo a usted presidente. Hubo, claro, alguna gente, ¿qué te digo yo?, independiente que votaron, pero es el voto duro. Ahora, Nito es cierto que llega a la presidencia, aquí está el porcentaje, Nito saca 654.942 votos, 33.34 de los votantes, de todas las personas que fueron. Muy parecido, casi igual al porcentaje que sacó Ernesto Pérez Valladares hace ya unos cuantos años. Y ese básicamente, creo que Navarro sacó 31%, ese es básicamente el techo del PRD. Es cierto también que por ahí ya hay letreros que dicen, Nito, el 66% de la población no te quiere. Bueno, lo mismo pasaba con Varela en porcentaje. Varela el 61%, él ganó con el 39%. El 61% no lo quería, pero terminó con el 90% que no lo quería. Entonces va a depender del trabajo de Nito, si él termina con ese mismo 33%, o lo aumenta o lo disminuye. Finalmente creo que si Nito cumple el 50% de lo que nos ha prometido, Panamá tendrá mejores días. Vamos contigo, Antonio.